¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por estar de nueva cuenta conmigo en este canal. Bueno, pues el día de hoy los quiero invitar a que hagamos juntos un recorrido a través del MODO, el Museo del Objeto en la Colonia Roma de la Ciudad de México. El MODO, este museo, se encuentra en las calles de Córdoba y Colima de la Colonia Roma en la Ciudad de México. Este museo vale mucho la pena visitarlo en pareja, con el amor de su vida, y más adelante les voy a explicar por qué. Este museo se inaugura en el 2010, hace 8 años. Aquí vemos que se hace alusión a varias de las exposiciones que se han hecho a lo largo de esta trayectoria. Y en esta ocasión los objetos que se muestran son relacionados con el fútbol soccer. Por ello la exposición se llama Goles y Pasiones, 11 décadas del fútbol en México, es decir, 110 años de pasión en las canchas. Nos recibe esta copa, nos recibe un jersey de Hugo Sánchez, nos reciben estos audífonos donde podemos escuchar el ambiente que se vive en el Estadio Azteca en un partido, un Niño Dios, por ejemplo, fotografías de 1900 a 1916, balones de cuero que se utilizaban en las canchas, seguramente dolían mucho estos balonazos, publicaciones también de diversas épocas. Y bueno, a lo largo del recorrido hay muchas copas que se exhiben de distintos campeonatos del fútbol mexicano, momentos estelares de los mundiales. Aquí podemos tocar incluso los balones autorizados por la FIFA, que bueno, pues podemos tener en nuestras manos de distintos mundiales que se jugaron en canchas internacionales. Podemos tocarlos, palparlos, sentir esa emoción de cuando estos balones rodaban por la cancha, al igual que pues estos tacos de fútbol que pisaron diversos campos, y también los uniformes de la selección mexicana en sus distintas etapas de los diversos mundiales de fútbol soccer. Pues muy interesante sin duda alguna lo que descubrimos en esta exposición, que en esta ocasión hace alusión a distintos objetos del fútbol. Podemos observar en las distintas salas todo un mundo que rodea precisamente a este apasionante mundo del fútbol. Y créanmelo, no es necesario ser muy apasionados para poder disfrutar de todos los objetos que el Museo del Objeto, desde luego, pues nos presenta en esta exposición que de verdad vale la pena visitar. Observamos también en los pasillos toda la publicidad de los anunciantes siempre importantes que también están presentes, ahí como Pepsi-Cola, por ejemplo, Philips, Philco, el calzado de Adidas Canadá, y también los registros de los jugadores. Por ejemplo, están los de Pablo Larios, de Jorge Campos, el Brody, de Alfredo Tena, del América, de Miguel Herrera, del Piojo cuando jugaba en el Atlante. Y en esta sala, que es una de las que más me gustó, hay objetos de los equipos nacionales, playeras, por ejemplo, una breve explicación de su historia, cuántos campeonatos ganados, fotos, publicaciones, y bueno, pues también incluso hasta algunos boletos de sus partidos. Ahí están los jerseys de los Pumas, por ejemplo. Distintas copas de las liguillas del fútbol mexicano y algunas de sus mascotas representadas con estas figuritas. Souvenirs, recuerdos desde luego. Y llegamos a México 1970. México 70 va a recibir de todo el mundo al campeón de los deportes. Observamos fotografías alusivas a este mundial celebrado en México, el primer mundial de México en 1970, y vemos todo tipo de objetos, calcamonías, por ejemplo, vemos banderines, vemos platos, distintos objetos que se coleccionaban en aquel entonces, en 1970. Ahí, por ejemplo, observamos las mascotas, como esta que es la mascota de Juanito de 1970. Fútbol México 70. Y aquí, México 86, el segundo mundial de fútbol en el país. ¿Recuerdan ustedes a Pique? México 86,
México 86, donde se vive la emoción. México 86, México 86, el mundo unido por un valor. Muchos objetos coleccionables que, bueno, pues los que tuvimos la oportunidad de disfrutar la pasión de ese mundial y tener, por ejemplo, estas monedas entre nuestras manos, es de verdad muy emocionante observar, por ejemplo, estos boletos del Estadio Azteca, muchos objetos coleccionables, también los patrocinadores como Canon, Milo, que en ese entonces patrocinaban el Mundial de México 86, y este LP donde cantaban los jugadores de la selección, interpretaban el tema oficial, uno de los temas oficiales. El equipo tricolor tiene mucho corazón y en la cancha lo demostrará. Con estadio y ambición, con arrojo y con valor, jubilosos de ser anfitrión. Al final del recorrido, desde luego, también hay una tienda pues de souvenirs, de recuerdos. Y en esta tienda podemos encontrar objetos de las distintas exposiciones que este museo ha llevado a cabo a lo largo de su historia. Pero también hay algo muy interesante en lo que es la parte de afuera de este museo, que como podemos observar son todos estos candados. Y es que por eso les decía que es importante recorrer este museo con el amor de su vida. Ustedes en la tienda compran su candado, les dan una cajita con distintos materiales para que puedan decorarlos a su gusto junto con su pareja, desde luego. Is that what it's gonna take to love you? Got my eyes and my ears. Is that what it's gonna take to love you tonight? Got some preconceived notions about what it's gonna take to love you. I got my head in the clouds, 'cause I'm about to love you. Posteriormente, llegar a este sitio y ponerlo como pues ya lo hice, desde luego, junto con mi pareja, evidentemente, con Dulce. Y pues ya sellamos nuestro amor. Lo dejamos aquí y después la llavecita que tenemos la depositamos en un buzón para que pues el amor quede totalmente sellado. Pues es así, amigos, como termina sin duda alguna este recorrido, que desde luego y por lo mismo pues vale la pena hacerlo con su pareja, con el amor de su vida. Como cada semana, si les gustó este video, les pido que me regalen un like, una manita arriba y desde luego una suscripción a este canal de YouTube. Nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento. Yo me despido de ustedes. Mi nombre es Alfonso Vargas Torres. Play with me, so go home and play. And all I wanted was this. This is the only thing I'm missing. All I wanted was this, and I want you.